del Patronato de la Universidad del Pacífico, queremos darles a todos la bienvenida a este webinar sobre filantropía estratégica. Quisiera aprovechar para agradecer especialmente a Lorena Borgo por la organización de este evento y a todos los panelistas quienes de forma generosa y descentralizada nos van a brindar su conocimiento y experiencia. Desde el Patronato apoyamos múltiples actividades hace casi 60 años, enfocadas básicamente en el rubro de la difusión y del fomento de la investigación y el conocimiento académico, pero estamos convencidos de que hoy más que nunca necesitamos aportar todos el hombro para sacar adelante nuestro país. Por eso ponemos en el centro del debate y la discusión un aspecto tan relevante como la filantropía, pero lo queremos hacer como caracteriza a la Universidad del Pacífico, hacerlo desde una visión informada, estudiada, analizada, reflexionada y por supuesto también con una visión práctica de qué es lo que está pasando en filantropía en el Perú. Esperamos que este sea un evento de interés de todos, estamos seguros que así va a ser. Dejo con ustedes a Bartolomé Ríos, economista de la Universidad del Pacífico, asesor de empresas familiares y experto justamente en temas de filantropía, quien va a estar a cargo de moderar este interesante panel. La bienvenida a todos y te paso la palabra, Bartolomé. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Un gusto poder participar de este webinar. Veo varias caras conocidas entre los asistentes. Efectivamente, en esta coyuntura, el tema de la filantropía, vamos a decir en general, el tema del involucramiento de los ciudadanos, de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil, además del sector público, naturalmente, es más necesario que nunca, ¿no? En la medida en que nosotros nos involucremos activamente, vamos a poder contribuir a que la recuperación de nuestro país sea más, se dé más próximamente y además con mayor calidad. A lo largo de las últimas décadas hemos visto situaciones que generan nos permiten una apreciación mixta, ¿no? Por un lado, ha habido, como sabemos, crecimiento en la economía, ha habido mejora de los indicadores macroeconómicos, etc. Por otro lado, sin embargo, las brechas sociales siguen muy pronunciadas y, por ejemplo, el esfuerzo que hace el país en investigación y desarrollo es también precario, ¿no? Entonces, el rol de la filantropía, el rol de los ciudadanos y de las empresas para contribuir al crecimiento de estos temas es clave. Por eso me complace comentarles que tenemos hoy día a tres participantes que son participantes muy conocedores de estos temas, tanto desde la parte académica como desde la práctica. Se trata de Cynthia Sanborn, Daniela Osores y Vicente León, a quienes agradezco por su presencia. Y lo que hemos organizado es un cuestionario, una suerte de dinámica de sesión en la que vamos a tener varias preguntas con respuestas cortas para darle un poco de dinamismo y al final destinaremos una parte de la sesión a preguntas y respuestas del público. Dicho esto, Cynthia, quisiera comenzar con una pregunta para ti, por favor. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consisten la filantropía individual y familiar y cómo se diferencian de la responsabilidad social empresarial? Bueno, muchas gracias, Bartolomé, y gracias a Eduardo Torresiosa y todos los miembros del patronato, los colegas aquí. Bueno, es una pregunta fundamental, ¿no? Primero, si entendemos filantropía como en el sentido esencial, es dar a otros de forma voluntaria, ¿no? Y entonces somos la persona, los individuos que damos de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo y expertise, ¿no? Y seamos ricos o seamos pobres, empresarios, estudiantes, nuestra filantropía en esencia es lo que nosotros damos, donamos sin obligación y sin esperar nada material a cambio, ¿no? Las familias también pueden dar de su patrimonio a las diversas causas con lo cual se comprometen, ¿no? Esto es muy diferente que lo que es la responsabilidad de una empresa. Una empresa tiene responsabilidades legales, sociales, con sus dueños, accionistas, con sus trabajadores, con sus proveedores, clientes, stakeholders en general. Tiene responsabilidades con las leyes y las costumbres del país donde operan, pero es otro concepto. Lo que la empresa tiene como responsabilidad legal o social es diferente que los individuos hacemos de forma voluntaria
para dar a los demás, ¿no? Entonces son conceptos distintos. Excelente, Cintia, muchas gracias. Daniela está en el lado de la práctica, más que en el lado de la academia y la investigación, y quisiera, Daniela, que nos cuentes un poquito. ¿Todos podemos ser filántropos al margen de los recursos de los que disponemos? Por supuesto que sí, todos podemos ser filántropos, como dice Cintia. En realidad, los recursos que nosotros tenemos y lo que podemos aportar de manera voluntaria no depende de la cantidad de recursos que tenemos. Digamos, desde un monto muy bajo podría ser donado a alguna institución benéfica y podría estar de alguna manera contribuyendo a que algunos proyectos o la ayuda llegue, ¿no? Entonces, todos podemos ser filántropos, desde estudiantes, desde empresarios, empresas, y la verdad es que depende únicamente de la voluntad que tenga uno para ayudar. Con cualquier monto se puede ayudar, y además no es necesario únicamente donar a través de dinero, ¿no? Nuestro conocimiento, con nuestro tiempo y diferentes formas de contribuir a nuestro país. Excelente, gracias Daniela. Vicente, tú has trabajado investigaciones sobre filantropía estratégica. ¿Podrías compartir, por favor, con este auditorio qué es filantropía estratégica, cómo se llega a esta práctica y al concepto? Sí, bueno, antes de hablar de filantropía estratégica, me gustaría rescatar algo que Cintia mencionó sobre la definición de filantropía. En el mundo académico definimos filantropía como la inversión de recursos privados en bienes públicos. Bienes públicos, por ejemplo, educación, nutrición, salud, y lo que me gusta de esa definición es la palabra inversión. De la palabra inversión nos movemos a lo que estamos usando ahora en la investigación de filantropía, es usar lenguaje que se usa en el mundo de startup, por eso mi uso de la palabra inversión. Y son tres temas fundamentales que diferencian una filantropía tradicional en una filantropía estratégica. Las tres palabras son escalable, tiene que ser medible y tiene que ser sostenible, que si se fijan son palabras que tienen mucho que ver también con el mundo de startups. Correcto, correcto. Ok, ahora, la filantropía, como hemos venido diciendo hasta ahora, como ustedes han venido comentando, está centrada en el aporte del individuo, ¿no? Más que en el aporte de la empresa. La empresa, lo distinguía Cintia más temprano, puede trabajar desde el plano de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y la filantropía, como tanto Cintia como Vicente han mencionado, tiene que ver con el aporte que hacen los individuos a determinados, como aportantes privados, a soluciones de necesidades públicas, como mencionaba Vicente, escalable, medible y sostenible, ¿no? Hay una práctica en nuestro país en los últimos, yo diría 25 años aproximadamente, una práctica de diversas manifestaciones de estos temas, responsabilidad social, inversión social, filantropía, etc. Hay empresas que necesitan contrato social para operar, licencia social para operar, y desarrollan sus programas de responsabilidad social empresarial. Está muy bien. Hay empresas que no necesitan licencia social para operar y se manejan desde la lógica de lo que plantea John Elkington hace 26 años, como concepto, triple bottom line, que es triple resultado, que además de generar valor económico, las empresas pueden generar valor social y pueden también generar valor ambiental, que no se contraponen. En las investigaciones que has hecho relacionadas al sector filantrópico, específicamente, Vicente, ¿cuáles son los principales hallazgos que has encontrado? Algo que yo creo que es bien importante es, vamos a quedarnos con esas tres palabras que mencionamos, que me gustaría mencionar muchas veces en este webinar: escalable, medible y sostenible. Antes de eso menciono la investigación que estamos haciendo hace ya varios años en la Universidad del Pacífico, mi colega Matthew Bird y yo, usando como punto de partida el trabajo pionero que hicieron Sanborn y Portocarrero hace como 15 años. Estuvimos año y medio levantando data de más de 150 organizaciones filantrópicas en todo el Perú.
Nos tomó mucho tiempo, fue importante para nosotros tener un view nacional, no solamente enfocado en Lima, fue importante para nosotros también entrevistar en persona a todas estas organizaciones y de esa forma levantamos data que nos ha llevado a la publicación de un libro que se llama Hacia una nueva filantropía en el Perú. ¿Qué encontramos? Encontramos que la filantropía en el Perú es bien joven. Empieza, más de 2/3 de las organizaciones filantrópicas que se han creado han sido después del 2010. Va muy atado al boom económico que hubo. Eso es una buena noticia porque al sector ser joven quiere decir que está abierto al cambio, que está abierto a la experimentación y no está atado a muchas de estas definiciones antiguas, anticuadas, que atan la filantropía a un sentido de caridad. Según nosotros lo vemos, la palabra caritativa es una mala palabra cuando estás estudiando el sector filantrópico, porque volvemos a lo que mencioné al principio, es una inversión con la cual tú esperas un retorno y que ese retorno lo puedas medir y que ese retorno lo puedas escalar para de verdad tener un impacto positivo en la sociedad. Excelente. Una primera sección una primera parte del webinar de esta tarde está dedicada, como venimos haciendo hasta ese momento, a plantear algunos conceptos, ¿no? Pensamos nosotros que convenía, tomando en cuenta la diversidad de los asistentes, la diversidad de niveles de conocimiento que van a tener sobre el tema de los asistentes, plantear unos cuantos conceptos de arranque para después pasar a la práctica. Entonces, las investigaciones que han venido haciendo Cintia, Vicente, Felipe Portocarrero, Matthew, son investigaciones que aportan, sin duda, y esto se combina con estas experiencias prácticas, en este caso, en el panel representadas por la experiencia de Daniela. Daniela, ¿cómo decidir ser filántropo y elegir de una manera sencilla, de una manera segura, las causas sociales que tú vas a apoyar? Sí, definitivamente, como mencionaba Vicente, han surgido muchísimas organizaciones filantrópicas durante los últimos años, ¿no? Hay muchísimas causas sociales que alivian diferentes problemáticas, ¿no? Desde el hambre, desde la salud, educación, empoderamiento de la mujer, trabajo digno, ¿no? Son muchísimas organizaciones que surgen. Entonces, uno, para decidir ser filántropo, yo creo que desde mi experiencia, la forma más fácil es qué es lo que más te mueve, qué es lo que uno considera y dónde podría estar aportando, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo, hay múltiples organizaciones, como digo, desde temas de salud, desde temas de alimentación, y organizaciones que tienen, digamos, que te inspiran, que tienen la confianza, la seguridad de que tu dinero y que esa inversión que uno está haciendo para este fin social se va a dar, ¿no? Hay diferentes organizaciones, yo represento en este caso el Banco de Alimentos, hay otras organizaciones, por ejemplo, como Enseña Perú, y infinidad de organizaciones que tienen un propósito en específico, ¿no? Y entrando a la web de cualquiera de estas, ahora es muy fácil aportar, ¿no? Tienen programas diferentes y muy sencillos en cómo uno puede aportar, o diferentes campañas que surgen, por ejemplo, desde campañas, no sé, Ponle Corazón, esa manera también uno está aportando algo, ¿no? Excelente. Antes de entrar a la parte de la práctica ya en sí, quisiera aprovechar que me ha llegado una pregunta de una de las asistentes, y creo que vale la pena formularla en este momento. Después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, pero en este momento para ayudar a terminar de aclarar conceptos. La pregunta es la siguiente. ¿La filantropía estratégica sería lo mismo como el concepto de inversión social? Porque la filantropía tradicional no se mide. Se da una donación, más ahora en pleno COVID. No es posible medir, hacer una línea de base, medir las variables que se modifican. Entonces, ¿sería la estratégica lo mismo que el concepto de inversión social? Pregunta esta participante. Yo difiero del comentario. Yo creo que sí se puede medir y que es imprescindible que se pueda medir. Sea en este ejemplo una donación de dinero, aunque sea una poca cantidad de dinero, el filántropo
yo creo que la responsabilidad, y esto lo ato al tema de filantropía estratégica, de decir, si yo voy a donar 50 soles, ¿dónde van a ir esos 50 soles? ¿Cuánta gente va a beneficiar esos 50 soles? Y yo tener la seguridad como donante de que va a llegar a impactar la sociedad de una forma positiva. Yo creo que usemos el concepto de inversión social, filantropía, en verdad, pueden verlo hasta como un sinónimo. Lo importante es a dónde va a llegar esa inversión. Alguien como Daniela en el Banco de Alimentos hace un gran trabajo porque puede, una palabra que usamos mucho en nuestra investigación es, que es difícil traducir a español, es accountability. ¿No? Puede ser algo como rendición de cuentas quizás. No exactamente lo mismo. Pero una buena organización filantrópica tiene bien presente que la accountability es fundamental, porque eso la ayuda a ser sostenible. Eso la ayuda a desarrollar una relación con sus filántropos que dure a través del tiempo. Y eso empieza con esos 50 soles de donación que tú haces o esa bolsa de comida que haces al donar. Tienes que escalarlo, vuelvo a la palabra escalar, pero fundamentalmente es lo mismo. Vamos entrando un poquito en la práctica, si les parece, habiendo cubierto esta primera parte de conceptos, ¿no? Que espero que hayan ayudado a la audiencia a formarse una idea de qué significa cada uno de estos conceptos y un poco las diferencias y similitudes. La verdad es que en nuestro país, digo nuestro país porque Cintia y tú, Vicente, aún cuando nacieron en otro país, son de nuestro país. La verdad es que en nuestro país nosotros estamos atravesando una situación que podría ser calificada, voy a ser un poco exagerado con el tema, pero podría ser calificada como bipolar, ¿no? En los últimos 30 años mucha salud macroeconómica, pero mucha brecha social y además niveles de competitividad empresarial distantes de los posibles, ¿no? Del potencial. El Estado peruano no tiene hoy día la capacidad, está demostrado, digamos, no necesito ahondar en datos, no tiene la capacidad de dar una solución sostenible y contundente a esta situación. El Estado peruano hoy día se nos hace absolutamente claro a todos, a quien le queda la duda, creo que ya no le queda la duda, de que no la tiene. En los próximos años, la realidad de nuestro país es una realidad que no es muy auspiciosa, porque, digamos, análisis políticos y económicos a un lado, nos queda claro que los próximos 5 o 10 años no van a ser como el periodo, por ejemplo, 2015. ¿No? Ese periodo 2000-2015, que fue un periodo de crecimiento, ya pasó. ¿Cómo hacemos nosotros para, desde la acción filantrópica tradicional y estratégica, cómo hacemos nosotros para contribuir a una mejora decidida en brechas como, por ejemplo, ¿no? el esfuerzo de investigación y desarrollo en el Perú es inferior a 0.5% del PBI por año. La población pobre de zonas rurales en el Perú es 42%. Data del 2018. La mitad de la población rural en el Perú, mayor de 15 años, solo alcanza educación primaria. ¿Cómo hacemos nosotros, desde nuestra acción filantrópica, para cambiar esta realidad? Cintia, ¿cuánto hemos avanzado en crear fundaciones o en crear asociaciones benéficas que duran en el tiempo, que son profesionales, que son eficaces, que logran hacer y demostrar impactos? Si la filantropía lo consideramos un concepto distinto a responsabilidad social empresarial, también es un concepto distinto a lo que era responsabilidad del Estado, ¿no? El Estado es obligado de proporcionar una serie de servicios y derechos a los ciudadanos tienen el derecho a reclamarlo, ¿no? La filantropía es voluntaria, se puede dar como se puede retirar, no, en ese sentido no reemplaza la obligación del Estado, pero como bien tú has dicho, en un país como lo nuestro, donde el Estado a propósito es muy reducido en sus funciones y más aún en su capacidad,
sí es necesario que nos organizamos para complementar o reemplazar ciertas funciones o reforzarlos, ¿no? Ahora, Vicente tiene los datos sobre cuántas fundaciones y asociaciones hay ahora en el Perú en su última investigación. Lo que sí es que si bien los registros de fundaciones en el Perú demuestran más de 300 oficialmente reconocidos y decenas de miles de asociaciones civiles, cívicas y benéficas, muchos están dormidas o en proceso incluso de disolución, y muy pocos que operan de forma profesional con estrategias y formas de evaluar el impacto y con sostenibilidad, como se ha dicho, ¿no? Ahora, yo quiero discrepar de manera muy amigable con mi colega Vicente. Yo no creo que caridad es una mala palabra, creo que caridad es una palabra profundamente importante en nuestra sociedad y con nuestras tradiciones religiosas y cívicas. Y no es cierto que los peruanos no sean generosos y solidarios, ¿no? Nuestras tradiciones son muy fuertes de autoayuda, de reciprocidad en los Andes, en los barrios populares de las ciudades. Mucha gente ayuda a los demás y mucha gente que no tienen tanto igual dan a los demás. Nuestras investigaciones también han demostrado cuánta actividad filantrópica hay entre quienes incluso menos tienen y más tienen que ayudarse, ¿no? Y también tenemos fuertes motivaciones religiosas, ¿no? No podemos ignorar que muchos realizan filantropía o actividades benéficas porque nos hacen mejores personas en los ojos de Dios o porque nuestra fe nos conmueve a hacerlo, ¿no? Eso no significa que no debemos hacerlo de manera eficiente y estratégica. Es más, ¿no? Yo creo que si lograr un resultado es lo que queremos, no solamente el acto de dar que nos hace sentir bien, sino lograr ver el cambio en el otro o el cambio en la sociedad, es muy necesario que haya una filantropía organizada, ¿no? Y combinamos estas motivaciones porque creo que la motivación tiene que ser una motivación personal, espiritual, de pasión, de corazón, pero combinamos esto con nuestros talentos en gestión, en finanzas, en evaluación de impacto, ¿no? Muchas de las organizaciones sin fines de lucro en el Perú no contratan gente como Daniela, gente que tienen una buena formación en gestión. Esa es una excepción importante, pero yo creo que en los momentos de crisis como ahora puede haber mucha gente talentosa, quizás gente escuchando hoy día, que están repensando el sentido de sus vidas, ¿no? Que han trabajado en empresas o han trabajado en el Estado y quieren realmente invertir su tiempo en algo de más impacto social. Y creo que es un buen momento para reforzar algunas de esas instituciones como estamos hablando hoy día. Sin duda, Cintia, yo lo veo, llevo años haciendo estos temas y veo que las generaciones más jóvenes están mucho más conectadas. Un comentario personal, pienso que muchos de los adolescentes y jóvenes que no habían vivido crisis con esta crisis de la pandemia van a sensibilizarse mucho más y ojalá que esta sea entonces una oportunidad para enganchar más a la ciudadanía en actividades filantrópicas. Déjame agregar una cosita más, un segundito más. También hay gente madura que están en una etapa en la cual han logrado lo que quieren lograr en su carrera, sus hijos son grandes, sí. Y dar incluso de tu tiempo y tu expertise también es un rubro muy importante que necesitamos ahora. Sí, gracias por plantear ese punto, porque sin duda también lo es. Uno encuentra, de hecho, una situación en varias de estas iniciativas en las que una situación que se caracteriza por el hecho de que los promotores, los jóvenes que promueven estas iniciativas, tienen mucha mística, tienen mucho empuje, pero no tienen mucha experiencia manejando organizaciones. Y entonces no necesariamente construyen y desarrollan organizaciones que sean sostenibles, que sean organizaciones efectivas. La filantropía, Daniela, podría ser un medio para ayudar a sostener estas organizaciones con fines sociales? Por supuesto que sí, espérame. Te escuchamos, te escuchamos. Ay, perfecto. Te escuchamos. Claro que sí. De hecho, desde el Banco de Alimentos, una parte esencial para poder sostener la operación y tomar en cuenta que el Banco de Alimentos es una organización que tiene una inversión grande en logística para repartir los alimentos. Hablo de camiones, hablo de almacenes y de personal. Parte de la esencia y la estrategia de recaudación
fondos en el Banco de Alimentos inicialmente proviene de una cena benéfica, que trataba de una serie de personas, principalmente conocidos de los directores y personas en general de algunas empresas, que aportaban voluntariamente, compraban esas entradas para de esta manera contribuir con la cena, ¿no? Y esa cena benéfica hace unos años hacía prácticamente el 100% de los ingresos que el Banco de Alimentos necesitaba para operar. Evidentemente, mientras va creciendo la operación, los gastos incrementan y por ende la cantidad de ingresos que necesitamos recibir aumentan considerablemente, ¿no? Entonces, es así como el Banco de Alimentos tiene que ver otras formas también de recaudar fondos. Por ejemplo, durante la pandemia, nosotros hemos hecho diversas campañas de la mano también de reconocidos artistas que nos han ayudado a tener esa visibilidad, para justamente hacer campañas donde los ciudadanos puedan aportar con montos voluntarios, desde el monto que ellos puedan, ¿no? Como comentaba en el inicio, que todos podemos apoyar desde lo que nosotros tengamos. Entonces, la filantropía para la mayoría de organizaciones sociales o que tienen estos fines sociales son esenciales para su sostenimiento, ¿no? Son esenciales para que poco a poco una organización que viva de donaciones pueda también hacer de la filantropía una forma estratégica de recaudar fondos, ¿no? A través de campañas, a través de programas, y cómo eso también exponérselo a las empresas con las que uno trabaja. Entonces, la filantropía definitivamente resulta muy importante para organizaciones, sobre todo pequeñas, que tampoco pueden acceder, por ejemplo, a préstamos de un banco, y que la filantropía se vuelve esencial para poder no solo sostener la operación, sino también para hablar de un crecimiento, ¿no? De hecho, en sus orígenes, muchas organizaciones sociales han financiado sus presupuestos con el aporte de una organización donante, ¿no? Así y retirado ese apoyo, su sostenibilidad financiera se ha visto vulnerada. Exacto. Y más bien el aporte de masas de filántropos que contribuyen con montos pequeños puede ayudar a la sostenibilidad financiera de estas organizaciones. Aquí en Perú no vemos mucho de eso todavía, ¿no? Vicente nos comentaba que desde el 2010 se ha ido viendo una actividad mayor de organizaciones filantrópicas aquí en Perú, pero las hay muchas también en la región, ¿no? En las investigaciones, Vicente, que has hecho, ¿qué podemos aprender en Perú? ¿Qué pueden aprender las organizaciones filantrópicas peruanas de buenos casos, de experiencias de otros países? Bueno, algo interesante es que aparte de la investigación que mencioné que hicimos en el Perú, nos juntamos 5 colegas de Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, o sea, 5 países latinoamericanos, y compartimos data. Tenemos data de más de 400 organizaciones filantrópicas de estos 5 países. Es la primera vez en la historia del ecosistema filantrópico que recopilamos tanta data, y bueno, usando esas buenas herramientas de la Universidad del Pacífico, herramientas cuantitativas, herramientas académicas, nos ha permitido medir, comparar, buscar patrones, buscar correlaciones entre las distintas organizaciones filantrópicas en estos 5 países. Este fue el segundo libro que escribimos, que recién publicamos, que se llama Hacia el fortalecimiento de la filantropía en Latinoamérica. Y bueno, encontramos muchísimas cosas, pero 2 cosas que me parece interesante rescatar. Una es el tema de colaboración. Por ejemplo, en Colombia y Chile, las organizaciones filantrópicas ven colaboración con pares y colaboración con el gobierno como 2 aspectos fundamentales para llegar a la escalabilidad, para llegar a la sostenibilidad. Y es algo que en el Perú, por ejemplo, no vemos mucho, colaboración con pares y colaboración con gobierno, por razones que podemos discutir en otro contexto. Y otro tema que me pareció bien interesante, y menciono de nuevo a Colombia y Chile, que son 2 países de los 5 países, los 2 países con el ecosistema filantrópico más desarrollado, que tiene más tiempo, el tema de gobernanza.
Por ejemplo, las organizaciones filantrópicas chilenas y colombianas, es normal tú tener un contrato con tu director y con tu junta de directores. Es normal tú estar con tus directores que van a servir por año y medio, que no necesariamente van a ser reelectos, y de esa forma tener una gobernanza que se aproxima más al sector privado. Nosotros descubrimos que las organizaciones peruanas, por ejemplo, no suelen tener ese tipo de relación con sus directores, y eso es algo que creemos que es un punto bien específico en el cual las organizaciones filantrópicas peruanas pudieran mejorar. Importante el tema de la gobernanza, de la gobernabilidad, especialmente tomando en cuenta que, y voy a hacer un comentario ligado más orientado más al sector empresarial peruano, el gobierno corporativo en Perú también es incipiente, ¿no? Entonces, si nosotros contribuimos a fortalecer las prácticas de gobierno, tanto de empresas que tienen fines de lucro como de organizaciones filantrópicas o sociales, vamos a poder tener un tejido más denso y de mayor calidad de instituciones en el país, ¿no? Hemos avanzado, no cabe duda. En los últimos 10 años, 15 años, se han creado varias iniciativas importantes, no solamente las que uno escucha más aquí tal vez en Lima, sino yo he tenido la posibilidad, por experiencia profesional, de conocer varias al interior del país que tienen una acción más bien local. Hemos avanzado, no cabe ninguna duda, pero nos falta muchísimo todavía por avanzar. Nos falta muchísimo. Por ello, vale la pena aprender de casos que nos pueden inspirar, que nos pueden ilustrar cómo nosotros podemos realmente involucrarnos mediante actividades filantrópicas. Daniela, quisiéramos que nos cuentes sobre el caso del Banco de Alimentos que tú diriges, que es un caso que, no cabe duda, va a ayudar a la gente a tener una idea más concreta. Sí, claro. El Banco de Alimentos, nosotros somos una ONG que hace 6 años lo que hacemos es luchar contra el hambre y el desperdicio de alimentos en nuestro país. Para poner a todos un poco en contexto, en nuestro país tenemos más de 3 millones de peruanos que no tienen acceso a la alimentación, sin embargo hay millones de toneladas de alimentos en perfecto estado que se desechan, cuando podrían estar alimentando justamente a todas esas personas. Y es por eso que nace el Banco de Alimentos. Y el Banco de Alimentos es una iniciativa privada, con financiamiento privado, y la filantropía, como mencionaba hace un rato, es indispensable para el banco. De hecho, nosotros buscamos también, yo soy administradora del Pacífico, y como tal, busco que si bien es una organización benéfica, se maneje como si fuera una empresa, con indicadores, con estrategia, con KPIs, que pueda ser medible, que pueda ser escalable, que nuestro impacto y todo el esfuerzo que hace el equipo realmente beneficie e impacte positivamente a las poblaciones que nosotros atendemos, ¿no? Entonces, el Banco de Alimentos tiene diferentes programas que no solo invitan a las empresas a hacer responsabilidad social, que no es el tema que estamos hablando otros, sino un tema de filantropía, ¿no? Nosotros, parte o esencia del banco es generar conciencia, generar empatía, y poder llegar a la gente, a los ciudadanos de todas las edades, y sobre todo ahora en la pandemia hemos visto muchos jóvenes interactuar con el Banco de Alimentos y fomentando la donación, es justamente promover esto, ¿no? Promover la filantropía en el Banco de Alimentos. Nosotros hasta la fecha hemos repartido más de 50 millones de raciones en más de 15 regiones. Y para lograr esto se necesitan incurrir en diferentes gastos, ¿no? Como mencionaba, sobre todo una logística, y sobre todo en esta época, en esta coyuntura, donde tenemos que tener todos los protocolos porque estamos manejando alimentos. Entonces, son inversiones más grandes que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a más zonas, ¿no? Y también llegar a zonas de difícil acceso son gastos que el banco tiene que asumir. Y como parte de la estrategia de financiamiento, la filantropía, sobre todo dirigida a los ciudadanos, juega un rol muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, una página web, o tenemos las redes sociales, donde hay una forma muy fácil de donar. De hecho, tenemos un programa que se llama Héroes contra el Hambre, que invitamos a las personas a hacer un aporte de 25 soles mensuales, y con eso nosotros podemos asegurar que vamos a poder entregar alimentos o gestionar alimentos durante todo un mes para una persona.
¿no? Según los indicadores que nosotros manejamos. Entonces, ese es el caso del Banco de Alimentos. Nosotros empezamos como una organización muy pequeña, eran 3 personas, ahora somos más de 20 personas que estamos a través de la organización, son 6 años que hemos ido creciendo, y en ese crecimiento es muy importante el orden, ¿no? Nosotros, como mencionaba, lo manejamos como si fuera una empresa. Tenemos auditoría, justo ahorita estamos entrando a la auditoría con Ernst & Young, tenemos todos los indicadores y trabajamos como si fuera una empresa, pero con un propósito social. La diferencia también es que hay un equipo súper apasionado y entregado a la misión de luchar contra el hambre, ¿no? Pero eso tiene que venir desde un lado también sumamente estratégico y poder, digamos, tener todos esos ingresos, porque si no tenemos los ingresos para sostener la operación, el Banco de Alimentos deja de existir. Es por eso que es muy importante crear conciencia en la sociedad y que sepan que con cualquier recurso que ellos que tengan pueden ser filántropos, ¿no? Y como mencionaba, no solo donando dinero, que desde un solo 20 céntimos realmente suma, ¿no? Sino también con su conocimiento, con horas, ¿no? Es por eso que el Banco de Alimentos busca y queremos que la filantropía siga siendo parte del banco, ¿no? No solo porque nos permite generar ingresos, sino porque necesitamos a personas más conscientes y más solidarias. Es importantísima la labor que hace el Banco de Alimentos y que hacen muchas organizaciones similares, y efectivamente el aporte de la filantropía ayuda mucho a la sostenibilidad, ¿no? Ahora, así como el Banco de Alimentos es una organización que está centrada en satisfacer una necesidad básica, existe también la posibilidad de que vía la filantropía se aporte a otros espacios, ¿no? Cintia, tú que has hecho trabajos sobre investigaciones y que conoces actividades filantrópicas en Perú y en otros lugares, ¿qué puedes decirnos de la manera como se lleva la filantropía aquí en Perú, por ejemplo, relacionada con la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? Con el aporte de las universidades? Porque, claro, de repente hay algo ahí de avance, pero estamos todavía bien crudones, ¿no? ¿Cómo? Sí, mira, en otros países hay una gran tradición de universidades privadas e incluso públicas que reciben donaciones de sus exalumnos o reciben donaciones filantrópicas, y acá estamos muy en pañales. Y filantropía no es solamente apoyar pobres. Efectivamente, más aún en tiempos de crisis, dar a quienes más necesiten comer o salud es fundamental. Pero también hay una filantropía estratégica que piensa, por ejemplo, en la necesidad de este país de tener más ciencia y tecnología propia. Estamos viendo, en esta crisis nos damos cuenta que algo hace muchos años, el Estado peruano es un Estado importador de casi todo, mascarillas, medicamentos, ventiladores, plantas de oxígeno, no se producen en el país, vacunas menos. Y que yo he visto en esta crisis el sector privado y personas motivadas a apoyar a que esto se revierte, ¿no? Las universidades en Lima, las universidades en provincias están movilizándose para llevar equipos de oxígeno, llevar equipos médicos a quienes necesitan en emergencia. Pero yo creo que también una estrategia nacional de ciencia y tecnología necesita también donantes que se comprometen a largo plazo, ¿no? Desde fomentar la educación científica de los jóvenes, porque tienes que empezar con chicos, ¿no? Hay mucha filantropía en educación primaria. Espero que esta filantropía, sea Fe Alegría o Enseña Perú, etcétera, también incorpora ciencia en los chiquitos, ¿no? La pasión para investigar y para hacer ciencia, ¿no? Dar becas para la formación especializada de científicos. Perú está muy atrás en la región en tener científicos no solamente en epidemiología, sino en muchos otros campos, ¿no? Aportar a crear laboratorios, ¿no? El sector minero, hablando un poco de mineros individuales, ¿no? Don Alberto Benavides y otros han donado a la UNI, a la Católica, laboratorios en ciertos temas, pero las nuevas generaciones no necesariamente lo han continuado, ¿no? En el actual contexto, como digo, yo creo que hay una motivación inmediata de llevar oxígeno, de llevar equipos médicos, pero ojalá que se continúa cuando pasa la epidemia, ¿no? Nosotros tenemos un país afectado por el cambio climático, por muchos otros temas naturales, y invertir en ciencia y tecnología, donando tiempo, expertise, etcétera, también es muy importante, ¿no? Yo creo que es una rama de filantropía en
ciencia, tecnología, educación, que es importantísimo también. Podríamos decir, Cintia, Vicente, que en general las personas en el Perú, voy a hacer una afirmación así, medio, vamos a decir, políticamente incorrecta. Que los empresarios en el Perú no se comprometen con el desarrollo del país. No, no. Yo Está de acuerdo. no sé si diría eso. Yo creo que el nivel de compromiso es relativo. Lo que sí me gustaría hablar es, por ejemplo, comparar cómo se ha desarrollado el ecosistema filantrópico peruano versus nuestros países vecinos. O sea, no nos vamos a comparar con Europa y no nos vamos a comparar con Estados Unidos, que llevan literalmente siglos de ventaja a cómo están los ecosistemas filantrópicos en Latinoamérica. Habiendo dicho eso, el trabajo reciente que estamos viendo en el Centro de Investigación de la Pacífico es desarrollar un índice, y esto es muy atado a lo que Daniel mencionó y el gran trabajo que están haciendo en el Banco de Alimentos, un índice que mide la eficiencia organizacional. En otras palabras, cómo un filántropo puede decir estos 50.000 o 5 millones de soles que quiero dar, ¿cómo me aseguro que está logrando un impacto social? Por la otra parte, la organización filantrópica también se puede medir con este índice, porque como mencionamos es como una relación simbiótica entre la organización y el filántropo, y decir, yo estoy haciendo un trabajo, por eso tú como filántropo me puedes donar. Y el desarrollo de ese índice es posible porque hemos recopilado toda esta data que había mencionado anteriormente y tenemos muchos puntos de comparación. El punto de partida a eso es una revisión de literatura y nos encontramos que hay como Cintia sabe, muy poca literatura relacionada a la filantropía en la región. O sea que volvemos al punto de Cintia de desarrollar conocimiento, de desarrollar investigación en el sector. Si puedo rápido mencionar, este índice que estamos desarrollando tiene 4 pilares y habla de gobernanza, habla de gestión interna, habla de gestión externa y habla de accountability, rendición de cuentas. O sea que una organización filantrópica pasa por este índice, una nota, porque funciona un índice, ¿no? Y puede ver en qué área es su fortaleza, qué áreas son sus debilidades, y en el mundo ideal un filántropo también puede usar esa data para determinar dónde quiere invertir su filantrópico. Una suerte de clasificación de riesgo social, vamos a decirlo así. Algo así, y por ahora el título que le hemos puesto es un índice de calidad filantrópica, ¿no? Un índice de calidad organizacional. Eso es lo que estamos ahora desarrollando mi colega Matthew Bird y yo. Me parece excelente la iniciativa. Si nosotros partimos de la premisa, de la reacción que ustedes dos han tenido cuando dije hace un rato, ¿no? Oye, el empresario peruano no está comprometido con el desarrollo del país. No, han dicho no. Yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que es una aclaración demasiado general, ¿no? De hecho, hay empresarios y hay sectores que se han cansado de tratar de ayudar al país y piensan que el país es ingrato con ellos, ¿no? Porque también están los dos lados. Pero lo que sí creo que es el empresario o la empresaria, al final del día, cuando saca el sombrero de gerente o lo que fuera y pone el sombrero de ciudadano, de repente su filantropía no es tan estratégica. De repente dona porque, bueno, alguien me tocó la puerta, o porque voy a la iglesia y el párroco me convence, o mi hermana tuvo cáncer y por eso dono a esto. Y no aplica la misma análisis y la misma análisis estratégico, y a veces no cansa hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es aplicar la misma eficiencia, eficacia que aplicas en tu day job con lo que es tu filantropía. Y lo otro es que también los receptores tienen que saber pedir, ¿no? Y Banco de Alimentos es un excelente ejemplo, y hay otros que saben llegar al donante, mostrar confianza, transparencia y tener capacidad de hacer fundraising, ¿no? De convencer a alguien a donar, ¿no? Y esto también es un arte, no solamente
saber donar, pero saber pedir. Y si puedo mencionar algo sobre lo que Cintia dijo, el término que usamos es filantropía emotiva. Y eso no es exactamente un antónimo a filantropía estratégica, pero es la filantropía que tú haces por impulso, por las razones que Cintia describió. Y yo creo que, bueno, bienvenida sea, ¿no? Sea emotiva o sea estratégica, aceptamos todo tipo de filantropía porque todo ayuda, como dijo Daniela, pero yo creo que para que el ecosistema se desarrolle de una forma eficiente, tenemos que aplicar estos parámetros para que sea un ecosistema robusto y sostenible. Porque si lo hacemos emotivamente, ¿qué vamos a hacer? Díganme todos los que, y Bartolomé, un punto, Cintia y yo somos peruanos, no nacimos en el Perú, pero somos peruanos. Por eso digo, exactamente. Y como peruanos, ¿cuántos años pasan donando frazadas para los temas de Puno, por ejemplo? Y eso es un perfecto ejemplo de una filantropía emotiva. Yo quiero mencionar, por ejemplo, el gran trabajo que hace Cusimayo poniendo casas calientes en Puno, porque es el perfecto ejemplo de un trabajo que hacen que tiene escalabilidad, porque es medible, ellos miden las temperaturas en las casas de los puneños, pero que dura a través de los distintos años. No hay necesidad de donar una frazada año tras año sino tratar de resolver el problema de una forma real, usando ciencia, usando muchos parámetros reales, usando data para, en lo posible, mitigar todos esos riesgos. Donando una frazada al año, todo, no lo vamos a resolver. Es la chocolatada navideña, dicho con mucho cariño, ¿no? Porque evidentemente en la chocolatada navideña uno lo que hace es, pasa un momento agradable, ¿no? Pero no es una solución sostenible a una necesidad de la población. Yo quería hacer una acotación en línea con lo que comentaba Vicente y sobre la pregunta que hiciste sobre los empresarios. De hecho, en el Banco de Alimentos hemos desarrollado, digamos, nuestro propio indicador que mide de alguna manera estratégicamente el impacto que tiene tu donación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A diferencia de otras organizaciones, nosotros recibimos donaciones de alimentos. Todos los alimentos que nosotros recibimos tienen un valor, ¿cierto? Y lo que nosotros llamamos la donación es la filantropía, es ese valor de los alimentos dividido entre cuánto nos cuesta a nosotros operar esos alimentos, significa que por cada sol que alguien le da al Banco de Alimentos, nosotros lo multiplicamos. No es que tú me das un sol y yo compre un sol y entre un sol. Tú me das un sol y yo lo multiplico, en este caso el indicador que tenemos es por 20. Entonces, de esta manera, cuando nosotros nos hemos acercado a grandes empresarios, les hemos dicho, mira, con el Banco de Alimentos tú me donas esa cierta cantidad de dinero y yo la voy a poder multiplicar, porque yo no voy a ir a comprar este saco de arroz, lo que yo voy a hacer es, ese saco de arroz lo voy a multiplicar entregándolo a más población, ¿no? Entonces, en línea con lo que dice Vicente, nosotros hemos desarrollado ese indicador que es un KPI interno, digamos, y que cada año lo vamos midiendo, y hemos empezado, por ejemplo, en los inicios era 7, ¿no? Y este año ya estamos en 26, y mientras más donaciones recibamos, ese indicador va a ser mucho más, digamos, para nosotros, ¿no? Y sí es muy importante, yo creo, definitivamente hay donaciones que uno hace filantropía, digamos, emotiva, ¿no? Como decía Cintia hace un rato, no sé, mi hermana se enfermó de tal enfermedad, yo ahora ayudo a esos niños, pero yo creo que sí es importante tomarse el tiempo de analizar a dónde quieres aportar. Y yo creo que sí hay formas de hacerlo y que la información también está ahí para uno decidir en qué causa social desea aportar e invertir su dinero y que impacte digamos, al propósito que uno desea, ¿no? Ya sea en alimentación, en educación, en salud, en tecnología, etc. Y creo que es bien importante, gracias Daniela por tu aporte, excelente que tengan este KPI, y creo que efectivamente puede ayudar mucho a las personas que tienen este ánimo de contribuir filantrópicamente, puede ayudar mucho que existan estas mediciones como las que estaba comentándonos Vicente hace un rato, porque valgan verdades también, lo que ha pasado, hay de Inga y de Perú, en el mundo hay de Inga y de Mandinga, ¿no?
Entonces, puede haber organizaciones que están bien intencionadas, que son profesionales, que hacen bien las cosas, pero también hay otras que se disfrazan, ¿no? Entonces, tener mediciones objetivas, neutrales, que permitan a los filántropos decir, ok, a esta sí y a esta mejor no, ¿no? Puede ayudar a canalizar esos esfuerzos filantrópicos, ¿no? Ahora, ¿por qué no hablamos un poquito sobre la coyuntura de crisis, si les parece? Hemos cubierto temas prácticos de Perú, América Latina, el caso del Centro del Banco de Alimentos como ilustración principal de este webinar. ¿Por qué no hablamos un ratito de, por ejemplo, las coyunturas de crisis, ¿no? Existe una organización que se llama Soluciones Empresariales para la Pobreza, que nace hace algunos años, 10, me parece, 12 años, que desde hace un par de años, a raíz de lo del niño costero, comienza a desarrollar activamente un programa llamado Hombro a Hombro, ¿no? Que seguramente ustedes conocen. Este programa nace como resultado del niño costero. No me acuerdo bien de si el programa Marco, Soluciones Empresariales para la Pobreza, nació después del terremoto de Pisco. Creo que sí. Lo concreto es que nosotros podemos ver coyunturas como estas tres: Pisco, terremoto, niño costero y ahora coronavirus. Podemos ver coyunturas que sensibilizan a la gente. Y eso muy bien. Pero después, tal vez, después de pasada esta sensación digamos, este impulso solidario o esta emotividad, ¿no? A veces lo que ocurre es que se desvanece, ¿no? Se difumina. ¿Cómo podemos, en el contexto de esta crisis, Cintia, cómo podemos hacer para que los filántropos que se comiencen a enganchar dirijan bien sus aportes y que se que se queden enganchados en el tiempo? Bueno, yo creo que ambas cosas son igualmente importantes. Hay una necesidad de aliviar el sufrimiento y las condiciones inmediatamente que tenemos, por eso está el Banco de Alimentos. También hay grupos como Médicos Solidarios que están dando apoyo directo a los médicos en primera línea. Está el Cardenal Barreto con Respira Perú, que están recibiendo fondos para llevar oxígeno para que la gente no muere sin aire. Es decir, hay necesidad de dar inmediatamente, pero y aún así dar a quienes están bien organizados, listos y preparados para ayudar, ¿no? Y creo que hay bastantes opciones en lo inmediato para todos los corazones y pasiones, ¿no? Pidiendo, como dice Daniela y Vicente, accountability, transparencia, dónde va a ir mi dinero, cómo llega, y si la organización no lo reporta, mejor buscas otra, porque hay muchos, ¿no? Pero sí hay una gran necesidad de pensar más adelante y sobre todo cómo evitar que estas crisis se repiten o cómo salimos de esta crisis actualmente, ¿no? Y esto es pensar lo que el país necesita para reactivarse, qué sectores van a necesitar más apoyo y cómo corregir las condiciones que nos han llevado a este hoyo tan profundo que está el Perú. Los pequeños microempresarios van a necesitar mucho apoyo para sobrevivir. Necesitamos acompañar reformas muy serias en salud y educación. Y ahí creo que el sector privado, los individuos y los que tienen voz, con todo derecho reclamar y proponer que el Estado hace las cosas mejor en salud y educación y acompañarlo, ¿no? Becas para jóvenes para retomar sus estudios, asegurar que no se retrasen más, ¿no? Pero a través de un programa rotativa. Hay varios que dan becas con que el becario cuando se gradúa devuelve a la siguiente generación, ¿no? Hay cosas así que podemos hacer, ¿no? Entonces, dar ahora a una entidad de confianza y dar también para pensar en el futuro, ¿no? Para que el país sea mejor. Ambas cosas son importantes. Y Cintia, algo que tú mencionaste y que yo creo que es bien interesante, es la relación entre el Estado, o sea, el gobierno, y el sector filantrópico. El sector filantrópico tiene una ventaja de que es ágil. El sector filantrópico ocurre una de estas tragedias que tú mencionaste y se puede movilizar rápidamente con todo tipo de recursos. El aparato del gobierno, por su mera naturaleza, toma muchísimo más tiempo. Y yo creo que eso es algo que todos debemos tener en mente. Muchas de las innovaciones más grandes en el sector social en Europa, en Estados Unidos y en muchas ciudades de Latinoamérica
vienen del sector filantrópico. El sector filantrópico puede ser visto, y de nuevo estoy usando el lenguaje de startup, como una incubadora de ideas. Tú incubas proyectos, intervenciones, dependiendo el sector donde tú estés, que si funcionan, se pueden escalar a nivel gubernamental y a política pública. Y eso es una mentalidad, yo creo, bien estratégica. Vuelvo a las mismas palabras que sigo mencionando, que desgraciadamente yo creo que el gobierno peruano no tiene. En muchos países, en Colombia, por ejemplo, hay una gran relación entre gobiernos locales, alcaldes, municipios, provincias y organizaciones filantrópicas, en los cuales el gobierno municipal dice, bueno, esta intervención relacionada con educación primaria, bueno, vamos a ver cómo va, hacemos un piloto, yo lo desarrollo con mis recursos privados, funciona, no funciona, funcionó, maravilloso, lo escalamos. Y esa colaboración es fundamental para de verdad tener impacto. Y de hecho el ejemplo colombiano, yo hace unos 10, 15 años tuve oportunidad de conocer varias iniciativas colombianas y uno de los temas que más me impresionaron fue que hay una cultura filantrópica en Colombia mucho mayor que la que hay acá. Y además hay de hecho hay muchas empresas privadas que son de propiedad de asociaciones sin fines de lucro. No es que la empresa privada sea propietaria o apoye a una ONG, sino que funciona al revés, desde la lógica del modelo de empresa social, ¿no? Un poco. ¿Por qué no hablamos un poquito de los actores, de dos actores, principalmente quisiera plantearles, ¿ya? Que no son ni el Estado, ni la cooperación internacional, dos tipos de actores. Uno, los jóvenes del Perú, ¿no? El otro, la academia. Quisiera comenzar por los jóvenes contigo, Daniela, ¿no? Tú eres una profesional joven que está liderando una iniciativa muy interesante y tienes hoy día seguramente intercambio con muchas otras organizaciones también lideradas por jóvenes. ¿Qué rescatas de tu generación, digamos, en línea con nuestro tema de hoy? Lo que yo rescato de mi generación, y sobre todo generaciones menores a la mía, es esa, no sé si llamarlo necesidad, pero esas ganas que tal vez tienen muchos de aportar, ¿no? De formar inclusive, no tal vez de dirigir organizaciones sociales, pero de involucrarse de diferentes maneras. Yo creo que sobre todo de gente de mi edad, yo tengo 30 años, que tengo amigas que también que están liderando organizaciones sociales o que tienen sus propias organizaciones sociales, de alguna manera hemos crecido, nos han inculcado, y yo me acuerdo también en la universidad a través de diferentes cursos, esta entrega a la sociedad, ¿no? Y es de verdad gratificante ver, porque yo lo vi en el día a día, cómo muchísimas personas de verdad me escriben a través de diferentes medios para ver cómo se involucran. No hablo de una donación de plata, sino cómo ponen ellos manos a la obra para dirigir, para crear o para trabajar en organizaciones de ese tipo, ¿no? Y amigas, por ejemplo, que tienen también una formación como la mía, yo soy administradora, y que a la hora de hacer sus organizaciones, y que he visto varias que lo han hecho con muchísimo éxito, es como mezclan la parte estratégica, la parte de empresa, a un fin social, ¿no? Y veo muchos, por ejemplo, startups que se están creando, que también les ponen ciertos componentes, digamos, sociales o medioambientales, y esto yo lo veo, y sobre todo también me escriben desde niños en el colegio que hacen sus proyectos, y me hacen algunas entrevistas y me dicen que ellos quieren manejar organizaciones sociales más adelante, y de verdad que es gratificante ver esto, ¿no? Realmente, sobre todo en los jóvenes, y como mencionaba, son los que más han interactuado las primeras semanas durante las campañas de recaudación de fondos. Yo creo que, a ver, voy a hablar por mí, ¿no? Cuando yo era chico en el colegio, el tema medioambiental no estaba en debate. No. El tema del cambio climático no estaba. De hecho, la Comisión Brundtland publica su informe en el año 1987 y yo ya no estaba en el colegio.
y a partir de ahí el concepto del desarrollo sostenible comienza a agarrar más, más tracción, ¿no? Hoy y tengo hijos que están en la etapa universitaria y escolar, y ellos vienen ya con otro chip, con otra comprensión, ¿no? Esa creo que puede ser una semilla muy fructífera para poder canalizar todos esos esfuerzos. Quiero pedirle a la gente que está acompañándonos en este evento que vayan poniendo algunas preguntas aquí en el chat. Yo voy a ir dirigiendo preguntas a nuestros panelistas. Les agradeceré que vayan poniendo algunas preguntas mientras te pido, Vicente, que me ayudes con el otro actor. Hemos mencionado el actor de la juventud, que me ayudes con otro actor que es el actor de la academia, ¿no? El patronato de la Universidad del Pacífico, que organiza este webinar, ¿no? Es un patronato, naturalmente, ligado a una organización académica, ¿no? Entonces, el rol de la Universidad del Pacífico es una universidad con orientación empresarial, ¿no? Entonces, aquí se puede conjugar la academia, la empresa y la filantropía, ¿no? ¿Cómo ves tú esa? Exacto. Sí, esas tres palabras son bien importantes. Tanto escuchar a Daniela como exalumna de la UP, y este tema de la sensibilidad social, que es una parte fundamental de la comunidad de la Universidad del Pacífico. Es algo que está en nuestro DNA. Cintia y yo somos profesores, o sea que interactuamos con estudiantes, y sabemos que eso es una parte bien importante de la cultura de nuestra universidad. A eso le añadimos el liderazgo de muchos de nuestros alumnos en el sector empresarial. Y también todo el rigor académico, el respeto por la disciplina académica, intelectual, el respeto a la data y a la ciencia, que es una parte tan importante de la Universidad del Pacífico. Unimos sensibilidad social, como mencionó Daniela, unimos este chip empresarial tan importante, y unimos también el rigor académico y el respeto a la data y a la ciencia, y yo creo que por eso es un terreno muy fértil para estudiar este sector. Hoy día, sí, la poca, desgraciadamente, producción académica en Latinoamérica que existe sobre este sector, empezando con el trabajo que mencioné que hizo mi colega Cintia y Felipe Portocarrero hace como 15 años. Ellos fueron pioneros en esto, y bueno, ahora estamos varios otros investigadores también enfocados en el tema, pero el rol de la academia es importantísimo porque tenemos que recopilar data, tenemos que interpretar data para luego compartirlo, para de esa forma fomentar el desarrollo del ecosistema. De ahí que me comentaban los organizadores de este webinar que el patronato de la Universidad del Pacífico, y claro, aquí se nos sale la camiseta Pacífico, pues, ¿no? Que el patronato de la Universidad del Pacífico está muy interesado en promover más este concepto y esta acción, ¿no? La sensibilización y la acción en términos filantrópicos. Ya comienzan a aparecer algunas preguntas aquí. Voy a leerlas en el orden en que van apareciendo. Luis Alfredo Agusti pregunta, y no voy a dirigir la pregunta a cualquiera, agarra el guante de que quiera. Luis Alfredo pregunta, ¿qué se puede reeditar de la tradición filantrópica de las élites peruanas? Ejemplo, Larco Herrera, Pérez Araníbar. Yo creo que son grandes ejemplos, ¿no? Porque la filantropía la filantropía tiene que evolucionar, ¿no? Y vemos esta visión que mencionaron. Vamos a darla con la filantropía norteamericana, lo que hicieron los Rockefeller, lo que hicieron los Carnegie, lo que hicieron los Morgan, y nosotros que estudiamos el sector hemos estudiado lo que ellos hicieron en los 1900, ¿no? Con la revolución industrial americana, y cuando Estados Unidos se convierte en el país más importante económicamente del mundo. Pero eso evolucionó, ¿no? Y eso evolucionó a donde estamos ahora con el Giving Pledge, con el Gates Foundation y con todo este dinero de Silicon Valley, incorpora todos estos aspectos que estamos hablando. O sea que yo creo que es un punto de partida
la sociedad de beneficencia, y añadir esa lista, que es la más antigua en la historia del Perú, pero lo importante es que ese tipo de organización evolucione y siga mejorando, incorporando todos estos aspectos y todo este lenguaje y esta forma de actuar que estamos mencionando en este webinar. Gracias, Vicente. Carmen Pachas pregunta, ¿consideran al BID y a la CAF, me imagino que también alguna otra entidad multilateral, buenos aliados estratégicos de las organizaciones filantrópicas? Y si así fuese, ¿por qué? Cintia. Sí, no estoy al tanto de lo que están haciendo tan recientemente, pero creo que tienen una función muy importante de bisagra entre el sector filantrópico y los estados con lo cual trabajan, ¿no? En Colombia, con las diversas fundaciones, como se han dicho, en el Perú, apoyando diagnósticos, identificando necesidades. Yo creo que ambos tienen un rol importante. Y quería mencionar, porque muchas organizaciones sociales dependen de la cooperación internacional de manera excesiva, es decir, no haciendo fundraising y no haciéndose legítimo y enraizado en el país, ¿no? Y creo que una cosa que hacen los multilaterales es reforzar estas instituciones nacionales, no reemplazar los recursos nacionales, sino ayudar a que sean más estratégicos, ¿no? Creo que esa es una línea de trabajo muy importante, especialmente la CAF, ¿no? Me encanta ver que están apareciendo varias preguntas. Voy a ir haciendo el ping-pong así rapidito. Luis Alfredo otra vez pregunta, ¿no? ¿Qué papel le asignan por traición e incidencia a la Iglesia Católica? Tal vez en alguna investigación que hayan hecho ustedes, Cintia, Vicente, pueden... Sí, nosotros incluso con Felipe Portocarrero se hizo un estudio sobre la Iglesia Católica tratando de documentar incluso los recursos, las fuentes de recursos que reciben y hacia dónde van. Es casi la institución menos transparente de todos en cuanto a estudiarlo, ¿no? Pero creo que es importante no hablar de la Iglesia, sino la diversidad de instituciones sociales, benéficas, de servicio que tiene la Iglesia, y es muy importante en el Perú, especialmente fuera de Lima, especialmente en ciertas comunidades. Y como vemos ahora, tenemos cardenales y pastores que están llamando la atención a las necesidades y tienen una gran capacidad de influir. Vincular esto con la eficiencia. La Pacífico ha formado gente que trabajan, ha formado religiosos en temas de gerencia, administración, finanzas, y esto es muy importante también. La y yo creo, Cintia, que es bien frustrante, sí, porque particularmente como fuente de recursos, la Iglesia Católica tiene muchísimos recursos, ¿no? Y yo creo que lo interesante sería conectar con la Iglesia Católica, no como la Iglesia Católica con I mayúscula y C mayúscula, sino como cualquier otra entidad que tiene muchos recursos y que tiene una misión bien definida, y tratar de reconciliar esa misión de la Iglesia Católica con todos los temas que estamos hablando. Tú mencionaste la falta de transparencia, pero podemos tener una lista larga en la cual muchas de estas organizaciones no sienten que tienen la necesidad, porque no tienen que hacer fundraising, por ejemplo, de ser transparentes con filántropos. Y ahí es que ocurre un divorcio entre la misión y la escalabilidad con impacto, porque nunca se han visto en la necesidad de rendir cuentas, ¿no? Pero yo creo que es un terreno muy, muy fértil, particularmente en Latinoamérica, donde la Iglesia Católica tiene tanta influencia, de cómo esa influencia, de cómo impacto de verdad puede, valga la redundancia, impactar a la sociedad, pero de una forma medible, y que los que sean miembros de la comunidad católica sientan la misma relación que tiene un filántropo con una organización filantrópica. O sea, esta organización está llevando a cabo su misión de una forma eficiente. Esa es la pregunta para mí fundamental, sea la Iglesia Católica o sea cualquier religión. Sin duda. María Lucía Berrospi hace una pregunta que creo que valdría la pena que nos ayudes, Daniela, a orientarla. Dice, ¿cuál sería el camino para que una organización juvenil de voluntarios se transforme en una organización filantrópica receptora de donaciones? Bueno, para ser receptora de donaciones, lo primero que tienen que hacer es estar constituidos, es decir, tener un RUC. En el Perú no existe, digamos, las denominaciones sociales como empresa social, son asociaciones civiles o empresas. Entonces, hay que
tendría que crear primero una asociación civil sin fines de lucro, luego de tener el RUC, tendrían que ser, primero hacer una solicitud para que, del tema del impuesto a la renta, para que no paguen impuesto a la renta, y después de eso tienen que hacer una solicitud que es para ser receptores de donaciones. Y también hay otras solicitudes que se hacen para recibir donaciones del exterior, ¿no? Entonces son temas netamente, digamos, con la SUNAT, temas netamente, digamos, trámites, o sea, tramitología, es simplemente eso, ¿no? Una vez que ya están constituidos, ahí hacen los trámites con el abogado. Es muy simple. Genial. Tengo una pregunta que quiero dirigirle a Cintia, porque la siguiente se la voy a plantear a Vicente. La de Cintia es, la filantropía es como el embrión de la responsabilidad social empresarial, pero se suele pensar que no necesariamente genera valor compartido. En tu experiencia, en tus análisis, investigaciones, ¿la filantropía estratégica genera valor medible para las empresas que la realizan? Wow. Es que quisiera volver a separar lo que es responsabilidad social y lo que es filantropía, ¿no? Dentro de una empresa socialmente responsable puede haber programas filantrópicos, por ejemplo, con sus trabajadores, ¿no? Hay un tema muy interesante que es el voluntariado empresarial, en lo cual la empresa, por ejemplo, libera a sus trabajadores ciertos días al mes para que hagan voluntariado. O la empresa, por ejemplo, y estoy pensando en Microsoft, pero puede ser aquí en otra escala, la empresa hace matching funds, ¿no? Motiva a cada trabajador administrativo de la empresa a donar a la causa que le parece y la empresa hace un matching, ¿no? En ese sentido, hay empresas que estimulan filantropía en sus trabajadores, en sus empleadores, etc., ¿no? Pero sí creo que la responsabilidad social empresarial tiene otros elementos que tienen que ver con la conducta de la empresa en todo sentido, hacia adentro y hacia afuera. Pero sí estas experiencias de que la empresa motiva a la gente, a los individuos, sin necesariamente decirle a dónde donar, pero dona a una institución legítima, transparente, de confianza, y la empresa puede ser un match, ¿no? Vicente, Renato Martínez pregunta, ¿qué consejos le darías a una startup con enfoque social que recién está empezando? Tú que has combinado esta idea de la innovación y las startups, ¿no? Al mundo, cuando nos has explicado un poquito sobre filantropía, yo me atrevería a decir que no hay diferencia, que la diferencia viene en cuál es la meta del startup versus la organización filantrópica. Me explico. El business plan, y uso la palabra business plan a propósito, la estrategia, el fundraising, todo eso que tenga una organización filantrópica no debe ser muy distinto a la de un startup. La diferencia es que la misión de la organización filantrópica va a ser diferente, no es necesariamente hacerlo, pero yo diría que es lo mismo, o sea que es lo mismo, la conceptualización es la misma, y me encanta esa pregunta porque me ayuda a recalcar este punto que para muchos de nosotros es tan importante, volviendo y ahora provocando a mi amiga Cintia, de la palabra caridad versus la palabra filantropía, ¿no? Porque la caridad, según lo veo yo, quizás estoy siendo demasiado semántico, no espera nada a cambio. Sin embargo, yo creo que un filántropo sí tiene derecho a esperar algo a cambio. Sea warm glow, que es la frase que usualmente se usa en el mundo académico, o sea, una rendición de cuentas que diga, ¿sabes qué? Esto que te di benefició, como hace Daniela en el banco de alimentos, esto benefició a tantas personas, ¿no? O sea que sí espera algo a cambio y está en todo su derecho a esperar una rendición de cuentas relacionado a su acto o a su contribución filantrópica. ¿Sí te quieres replicar? No, yo creo que la caridad es la motivación, o sea, la caridad en su esencia es sentir motivado a ayudar a los demás. La caridad es esencial en casi todas las grandes tradiciones religiosas del mundo, incluyendo las de nuestro país, las diversas que hay, ¿no? Entonces, la caridad es una motivación muy importante, pero entre la caridad y la filantropía estratégica es todo lo que dice Vicente, ¿no? ¿Cómo das, a dónde das y con qué impacto, ¿no?
Y uno que quiere excelencia en su vida profesional también quiere que el impacto sea visible. No tiene que ser numérico. El impacto puede ser espiritual también, pero ves el resultado, ¿no? Ves que has logrado cambiar lo que quieres cambiar, ¿no? Daniela, Vicente nos habló más temprano sobre este índice que están construyendo que tiene, se construye a partir de 4 variables, ¿no? Gobernabilidad, gestión interna, externa y accountability. Maca pregunta aquí, ese índice está en construcción, entiendo por lo que comentó Vicente, ¿no? Maca pregunta aquí si existe algún listado o directorio curado de organizaciones filantrópicas para saber cuáles existen y podría la gente ayudar, ¿no? Porque claro, tú de repente en redes sociales conoces un poco de una que otra. Ustedes en el Banco de Alimentos han construido este KPI que nos contabas, que ayuda a... Pero ¿hay en tu día a día te cruzas con fuentes de información ya formales que sirvan para que filántropos se conecten con distintas causas? Yo creo que no encuentro una herramienta tal cual como la describes. Sí existen, por ejemplo, directorios por ejemplo, existe Cunan, que si bien no son ONGs, son empresas o emprendimientos con fines sociales o medioambientales, es todo un directorio de más organizaciones de este tipo que tienen diferentes fines, ¿no? Desde educativos, alimentación, por ejemplo, el Banco de Alimentos es parte de... Entonces, Cunan es uno de ellos, hay otros directorios, por ejemplo, hay una organización, ahorita no tengo el nombre, que lo que hace es recoger información de todas las organizaciones que buscan voluntariado, ¿no? Entonces, esas también buscan financiamiento y también ahí tienes la oportunidad ahí de ver cuáles son todas esas organizaciones, pero como tal no existe una herramienta que de hecho yo creo que sería muy útil para que las personas que quieren aplicar la filantropía puedan tomar una decisión y puedan evaluar a quién y cómo ayudar, ¿no? Yo creo que sí sería una herramienta muy, muy importante para uno poder tomar esa decisión, ¿no? Yo creo que sería importantísimo lo que dice Daniela. Imagínense un mundo en el cual usar las mismas herramientas que uno usa para tomar decisiones financieras. Por ejemplo, tú vas a invertir en un fondo mutuo y tú vas a una base de datos que te dice a cuál le ha ido mejor en el mercado, medido contra ciertos benchmarks, ¿no? Imagínense poder hacer eso, tú decir, yo soy una persona que quiero invertir en temas de género, en temas de educación primaria, y ir a una base de datos que te ayude a buscar cuál es la más eficiente, ¿no? Pero para eso volvemos al punto del rol del mundo académico en levantar data que te permita armar este registro que Daniela menciona, que sería pues ideal. Vamos, son 7:20, no tenemos una hora de cierre formal, podemos quedarnos hasta las 5 de la mañana si quieren, obviamente. Además, no creo que nadie salga a una fiesta hoy en la noche, pero sí les pido, por favor, que vayan pensando, los 3 panelistas, en una idea fuerza con la que cerrar, hacer un comentario de cierre. Cada uno una idea fuerza, ¿de acuerdo? Lucho Oganes, hace tiempo que no estamos en contacto, Lucho, te pregunta, Vicente, ¿puedes explicar más sobre el concepto de sostenibilidad en la filantropía? ¿Te refieres a tener fuentes de financiamiento diversificadas para mantener el esfuerzo en el tiempo? Exactamente. Fuentes de financiamiento que te ayuden a asegurar que el impacto que tiene va a ser duradero. Algo que descubrimos en nuestra investigación acá en el Perú es de ciertas organizaciones filantrópicas maravillosas, con gente súper capaz, súper apasionada por su tema, que estaban haciendo un gran trabajo, pero, y esto lo digo provocativamente, desgraciadamente nosotros nos dábamos cuenta que no iban a durar más de un año. Y nos preguntamos, esas personas involucradas con esos esfuerzos, con las mejores intenciones en el mundo, y en muchos casos muy competentes, ¿no estarían mejor direccionados afiliándose a otras organizaciones filantrópicas que ya existen y son sostenibles? ¿Por qué? Porque si no tienes presupuesto, no funcionas. Puedes tener las mejores intervenciones, los mejores programas filantrópicos del mundo. Necesitas dinero, necesitas presupuesto para
sobrevivir a través del tiempo. En Estados Unidos, en Europa y en Colombia y en Chile principalmente hay muchas organizaciones filantrópicas que tienen endowment, ¿no? En Perú, literalmente 3 fundaciones filantrópicas tienen endowment, imagínense. No es una tradición que sea parte del ecosistema peruano, y el endowment, el gran beneficio que te da es precisamente esa sostenibilidad. No te tienes que preocupar, bueno, te tienes que preocupar, pero te tienes que preocupar mucho menos del lado de fundraising, del lado de cómo vas a balancear tu presupuesto, y te puedes enfocar más en el diseño de intervenciones y en programas filantrópicos, que al final del día debe ser tu misión. Ahí veo varios nombres de personas que están en organizaciones filantrópicas. ¿Cuánto tiempo le dedican al tema de fundraising, ¿no? Imagínense liberar ese tiempo para dedicarse de verdad a la misión de intervenciones. Y todo eso está relacionado con el dinero. El dinero es necesario. Sin duda. Y déjenme ligar esta pregunta, voy a saltarme algunas y después regreso, a la que hace Gabriel Mendizábal y preguntarte, Daniela, ¿cuáles serían en relación con lo que acaba de mencionar Vicente, cuáles serían los próximos pasos para que el filántropo peruano pueda enfocarse más en una filantropía estratégica que en una filantropía emotiva? La filantropía emotiva se entiende, se podría inferir, no necesariamente te lleva a la sostenibilidad del esfuerzo, ¿correcto? ¿Cuáles serían esos pasos? Tanto como pasos en sí, lo que yo podría comentar al respecto es hay que uno mismo identificar, digamos, cuando quiere aportar de manera como una respuesta rápida, por decirlo así, o si realmente quiere contribuir de manera sostenible en alguna problemática social, ¿no? Entonces, yo creo que parte primero de uno mismo, de hacerlo como por impulso. Si hacen, no sé, una campaña para, con el ejemplo que dio Vicente, no sé, para comprar frazadas para llevarlas de Puno, o si vas sin menospreciar, ¿no? O por una chocolatada navideña, o si quieres contribuir a una organización que ya se constituía, que tiene un fin, que te van a dar la trazabilidad, que te van a dar la seguridad de que el impacto va a llegar, que tu aporte va a ser multiplicador. Yo creo que el análisis lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Pero para eso también es importante que las organizaciones y que exista esa información. De repente no es esta herramienta maravillosa, porque como dice Vicente, tendrían que recoger muchísima información para lograr esto, pero con un poco de investigación uno mismo podría identificar qué organizaciones, y como lo mencioné en un inicio, ¿no? ¿Qué es lo que a uno lo motiva? Porque como decía Cintia, es una donación voluntaria. Entonces, la idea es que tú dones o apoyes filantrópicamente en algo que a ti te motiva, en lo que a ti te sientes, digamos, más exacto, pero no desde un punto como impulsivo, sino más estratégico, ¿no? Tomando en cuenta que uno puede donar, no sé, 2 soles, 5 soles, 20 soles, 50 soles, pero tal vez esos 50 soles que das a tu organización lo va a multiplicar muchísimas veces más, y el impacto va a ser mucho más escalable. Tal vez lo que pasa también es que hay tanta necesidad que uno a veces se siente abrumado y no sabe cómo elegir. A mí, cuando yo comencé a hacer esto hace muchas canas, no sabía si ayudar acá, allá o más allá. Con el paso del tiempo ya he ido como enfocando mi actividad en determinados temas, ¿no? Son varias las preguntas que tenemos todavía. Si los organizadores nos dan tiempo, yo las pregunto todas. Hay una que me ha llegado en privado que me gustaría formulártela, Cintia, para poder ayudar a la audiencia, por si quedase alguna duda, a aclararla, ¿ya? La pregunta está formulada de la siguiente manera. Dice, ¿podrían ahondar un poco en el tema de retorno que esperan las empresas que ejercen la filantropía estratégica? ¿Qué deben esperar y cómo se mide? ¿Por qué no hacemos una precisión conceptual para ayudar a nuestro público? No sé si soy la persona más indicada, porque estoy de acuerdo con Vicente. Es lo mismo en términos de nivel de eficiencia, eficacia, estrategia que usas en promover la filantropía y en promover el venta de productos y servicios importantes en el mercado, ¿no?
Y sí creo que es importante distinguir las cosas, porque como dice Daniela, filantropía es voluntario, es lo que uno hace porque nace el corazón, ¿no? Con corazón y con razón, y cómo lo haces y cómo lo canalizas es muy importante. Pero una empresa tiene una serie de cosas que tienen que ser por obligación, ¿no? Y tienes que tener obligación con tus trabajadores, tus accionistas, con la ley, con los impuestos, etc. Y promover filantropía de parte de la empresa es importante, pero los individuos también lo hacemos en nuestros tiempos fuera del trabajo y fuera de la empresa. Claro. No sé si Vicente quiere agregar a eso. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Cintia. Bueno, les pido disculpas a quienes se han quedado en la cola con las preguntas, porque estamos un poquito aquí comentando entre los organizadores, los que estamos manejando este webinar, y vemos que ya vale la pena ir haciendo el wrap-up. Así que esa idea fuerza que le pedí a cada uno, hace un rato a cada uno de los tres panelistas, por favor les pido que la presenten. Yo, para wrap up, yo soy muy optimista con el potencial del sector filantrópico peruano. Y soy optimista por la fe que le tengo a la juventud peruana, los peruanos y las peruanas jóvenes que son ciudadanos globales, que están bien conscientes del rol que pueden tener en que el mundo sea mejor. El sector peruano es un sector joven y yo creo que eso es algo que nos da estímulo para aprender. Los colombianos están más adelantados que nosotros en eso, los chilenos también, pues vamos a aprender de ellos. En lo posible vamos a cut and paste, ¿no? Lo que ellos han hecho, lo que ha funcionado, vamos a aprender de lo que no ha funcionado. O sea que mi último comentario es un comentario optimista, con la energía que nos da los peruanos y las peruanas jóvenes de tratar de mejorar el mundo a través de filantropía, sea la donación de 50 soles, sea la donación del tiempo, pero es la concientización de que todos tenemos la responsabilidad de que el mundo sea mejor. Excelente, Vicente, muchas gracias. Sienta, Daniela, en el orden que prefieran. Bueno, yo tengo dos ideas breves, ¿no? Uno, reforzar que filantropía no es solamente cuestión de ricos, es para que todos, es algo que todos debemos practicar desde muy jóvenes, ¿no? Aportando, compartiendo lo poco o mucho que tenemos, ¿no? Si tenemos el privilegio de tener una buena educación, de tener un trabajo, de tener una casa, de tener buena salud, entonces debemos sentirnos motivados de ayudar a quienes no tienen esas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y la discusión acá es cómo ayudamos, pero que tenemos que ayudar, tenemos que ayudar, ¿no? Y la otra idea es la importancia del rol de la universidad, ¿no? Y creo que la separación entre teoría y práctica es irreal. Yo creo que una universidad comprometida con su sociedad es una universidad comprometida con la filantropía. Y estoy bastante orgulloso y quiero ver reforzado el rol de una universidad como la nuestra en investigación que ayuda a la práctica, en capacitación, en pregrado tenemos cursos de responsabilidad social y proyección social, en posgrado, en extensión y también en las redes que tenemos alrededor del país, ¿no? Y creo que ese es el rol de la universidad, hacer que las motivaciones se aumenten y que la eficiencia y el impacto también se mejoren, ¿no? Muchas gracias, Cintia. Daniela, por favor. Lo mío es principalmente hacer un llamado y una invitación y reforzar un poco lo que dijo Cintia, ¿no? La filantropía no es de ricos, todos realmente podemos hacerlo, y no solo que podemos, sino que deberíamos estar haciéndolo porque ese trabajo que hacen las organizaciones o grupos de personas entusiastas que quieren generar un cambio en su país, esto es un trabajo, digamos, de todos, ¿no? Se necesita que todos, nosotros como ciudadanos, nos comprometamos y que veamos las diferentes problemáticas que tiene nuestra sociedad y que tal vez el Estado no tiene la capacidad o no sabe cómo aliviarlos. Nosotros también debemos de tomar esa responsabilidad y tomar acción, ¿no? Y tomar una acción de manera responsable. Yo creo que comprometerte a una causa, la que te mueva, la que te motive, es importante ponerlo en práctica desde donando dinero
hasta compartiendo tus conocimientos o tu tiempo, ¿no? Yo creo que en ese momento donde la pandemia ha golpeado a muchísimas familias, hay sobre todo más organizaciones y más personas que se están organizando para ayudar a diferentes causas, ¿no? Y como repito, es un llamado y una invitación a tomar conciencia y a ser parte de la solución, no solo a quejarnos siempre de que nuestros gobiernos no están haciendo su trabajo. Tal cual, tenemos que involucrarnos activamente. Si no nos involucramos, después que reclamamos. Tenemos que involucrarnos activamente. Quisiera agradecerles, Daniela, Cintia, Vicente, por su participación el día de hoy en este webinar. Se han quedado algunas cuantas preguntas en el tintero. Por temas de tiempo no las vamos a poder atender hoy día, pero por favor, canalícenlas vía redes sociales. El Patronato de la Universidad del Pacífico está apoyando decididamente este tema, que es indispensable en nuestra sociedad. Quisiera agradecerle también al patronato y por supuesto a todos los que nos han acompañado en la tarde de hoy. Espero que esta haya sido una sesión enriquecedora. Muchísimas gracias a todos.